Hola mis hermanos, muy buen domingo mis hermanos para todos, que la paz de Jesucristo reine en cada uno de ustedes, que la presencia de Cristo abarque cada rincón de sus hogares y que la palabra de Dios habite en su corazón y que siembre esa paz que necesitamos en estos días tan confusos que hay en la tierra. También quiero pedirle a mis hermanos que cuiden a sus hijos porque lamentablemente se ha armado una mucha soberbia contra los niños y debemos de cuidar a nuestros hijos, mis hermanos. No lo dejemos a la intemperie, cuiden a sus hijos. Yo sé que Dios protege a los niños, pero también tenemos otra parte como padre bajo el cielo de cuidar de ellos. Espero que este capítulo de hoy de las 7 iglesias del Apocalipsis, hoy le toca a Esmirna como un mensaje de fidelidad, porque Esmirna es la iglesia fiel que se llama del Apocalipsis, la iglesia fiel. Vamos a dar una historia breve de Esmirna. Esmirna, ubicada en el Asia Menor en la antigüedad, lo que hoy es Turquía, y hoy se llama Esmir, aunque muchas personas todavía le llaman Esmirna. Fue una ciudad fundada en el año 3000 a.C. por los leleges, que eran originarios de Grecia. Luego vienen los hititas y la conquistan en el año 2000 a.C. 2000. Después vienen los jonios, que eran originarios de Grecia también, en el año 1000 a.C. y la conquistan también. Era una ciudad, mis hermanos, que era conquistada por muchos imperios. Pero el primer imperio que la destruye es el imperio persa, encabezado por Ciro el Grande, en el año 546. Después viene Alejandro Magno con el imperio griego y la conquista. Y la dejan en las manos de Lisimaco, que era el gobernador de X territorio. Tenemos que hay algo que la historia, no lo dice la Biblia, pero la historia dice que, bueno, en Daniel lo dice, creo que Daniel 7 o Daniel capítulo 8 dice que el gobierno de Grecia, cuando murió Alejandro Magno, fue dividido en 4 gobernantes. Eh, eh, Asia Menor, que era Turquía, Egipto, Grecia y Siria. Eh, entonces, cuando muere Alejandro Magno, se quedan esos 4 generales gobernando en ese tiempo, aunque después ellos mismos se matan entre ellos, mis hermanos, porque tuvieron guerra entre ellos mismos. Luego, en el año 85, antes de Cristo, viene el Imperio Romano y conquista Esmirna totalmente ya, hasta el fin del Imperio Romano. Esmirna significa amargura y viene de la palabra mirra, y sabemos la amargura que pasó esta iglesia porque lo vamos a ver dentro de un momento. Esmirna viene cogiendo auge en el año 92 del primer siglo de el cristianismo, coge auge en esa ciudad. No que llegó, a lo mejor llegó antes, pero en ese momento Esmirna coge como ese auge cristiano. ¿Por qué? Porque fue encabezada por un obispo llamado Policarpo, que fue discípulo del apóstol Juan. Esta ciudad de Esmirna era una ciudad que estaba a la orilla del mar Egeo, y por eso le llaman la perla del Egeo. ¿Por qué? Porque era una ciudad rica, tenía un puerto muy importante, se puede decir uno de los más importantes del Asia Menor en aquellos tiempos. Por eso le llaman la perla del Egeo. Y a pesar de que esta iglesia era rica, esta ciudad era rica, pero los cristianos que vivían en aquella época no era así, mis hermanos. Ahora vamos al mensaje. Vamos al mensaje. Empezamos con el capítulo 2 y es el versículo 8, porque anteriormente dimos a Éfeso. Ahora empezamos por el versículo 8. Dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto pero ahora vive. Sabemos que el que es primero y último es Jesucristo, el que murió y vivió y vive para siempre es Jesucristo. Porque Jesucristo, antes de que hubiera el tiempo, en la eternidad, él estaba junto con el Padre. Ya el Padre y Cristo estaban unidos
junto en la eternidad. Cuando vamos a Juan capítulo 1 nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El versículo 2 nos dice, este era en el principio con Dios. 3. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí nos está explicando que desde el principio Jesucristo habitaba en la eternidad con nuestro Padre Celestial, Jehová. Cuando vamos también a Juan 17, versículo 5, Juan 17, versículo 5 nos dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Está hablando del principio. Cuando habla del último, porque él también va a reinar junto con nosotros en la eternidad. Así es, principio y fin. Al principio con el Padre y en el último, por eso es el último, porque él va a estar reinando con nosotros al fin de los tiempos. En la eternidad estará reinando con nosotros y todo su reino, que estuvo muerto, pero ahora vive. Sabemos que Jesucristo vino al mundo y sufrió por nosotros la muerte. Como está escrito en los profetas y en los salmos, él tenía que venir al mundo a morir por el hombre y sus pecados, para que a través de él el mundo sea salvo. Pero él resucita al tercer día. En Lucas 24:47 lo explica bastante bien. En segunda de Timoteo, capítulo 8 nos dice, Pablo le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, quien resucitó de los muertos. Ahí especifica que Jesús vino al mundo, que es del linaje de David, que murió y vive para siempre. Apocalipsis también, capítulo 1, 17 nos dice, 17, 18 nos dice, no temas porque yo soy principio y fin, el que murió y vive, y más que vive para los siglos de los siglos, mi Señor. Amén, amén, amén. Que viva para siempre nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que el mensaje de la iglesia lo da Jesucristo a todas las iglesias del Apocalipsis. Jesucristo es que da el mensaje. Vamos al versículo 9, Versículo 9 nos dice, yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. Este versículo 9 me identifica mucho a lo que pasó Jesucristo en su primera venida. Jesús sufrió mucho, tuvo un momento también tuvo un momento de pobreza Jesucristo aquí en la tierra, porque él tuvo un momento de hambre, tuvo un momento de sed, cansancio. Él vino como hombre y pasó lo mismo que estaban pasando las iglesias del primer siglo, la iglesia primitiva. Y esta iglesia me identifica mucho con Jesucristo. Por eso le da el visto bueno. Jesucristo le da un visto bueno a esta iglesia, por lo que sufrió y se mantuvo firme. Cuando vamos a Juan de nuevo 16, versículo del 1 al 3. Después dice, estas cosas os he hablado para que no tengan tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. 3. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Ahí ve que Jesucristo está diciendo, ustedes van a sufrir por mí. Ustedes van a sufrir. Estén atentos, que se lo estoy diciendo porque llegará el momento que sufrirán. Esta iglesia está pasando sufrimiento, mas sigue firme. Volvamos al versículo 20. Versículo 20 nos dice, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. En gozo, al final nuestro gozo va a ser eterno. Pero aquellos que nos persigan verán la muerte eterna. 33. Volvamos al versículo 33 del mismo capítulo 16. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.
En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Todo el que es de Cristo y nace de Cristo, verdaderamente vence al mundo. Vence al mundo. Perdón. Cuando dice, tú eres pobre. Esta iglesia, como dije anteriormente, Esmirna era una de las ciudades más ricas del Asia Menor, pero los cristianos no vivían esa riqueza, sino vivían en la pobreza. Llegaron, se dice la historia de Esmirna, porque Esmirna solamente sale en Apocalipsis, que es una iglesia que hasta hambre pasó, viviendo en una ciudad rica. ¿Por qué? Porque los cristianos eran marginados. Y muchos cristianos en este tiempo somos marginados. En mucha parte de Asia, en mucha parte del Medio Oriente, y parte de Europa, y algunos países de Latinoamérica también son marginados los cristianos, mis hermanos. Por eso ellos le dicen, sé de tu pobreza, dice Jesucristo. Pero Jesucristo le dice al nivel espiritual, pero tú eres rico. ¿Por qué? Porque Jesucristo también, como esta iglesia y como muchos cristianos se mantienen firmes, se mantienen firmes. Somos ricos en el Espíritu. Y cuando somos ricos en el Espíritu, somos ricos en amor, en misericordia y en bondad. Jesucristo era rico y es rico en espíritu, en amor, misericordia y bondad. Esta iglesia se dejaba guiar por el Espíritu Santo en todo momento. Nunca titubeó a pesar de su persecución de Jesucristo. Fue una iglesia, por eso le dicen la iglesia fiel del Apocalipsis, porque fue fiel hasta el final. Fue fiel desde el día que esa iglesia se congregó a Cristo hasta el final. Se mantuvo firme, no tuvo miedo jamás. Y así debemos de ser. Una iglesia que dio amor, entre ellos mismos se amaban. Incluso aquellos que lo perseguían, también le dio amor también. Misericordia tuvo con aquellos que le perseguían, porque nunca guardó rencor. Esta iglesia de Esmirna, lo mismo que Jesucristo hizo. Nunca guardó rencor, incluso con aquellos que le golpeaban y se mofaban de él. Bondad, porque aún siendo pobre, compartían lo poco que tenían entre los hermanos, lo compartían. Era bondadosa en ese sentido. Cuando habla también de aquellos que se interponen en la obra de Jesucristo, que se oponen a la obra de Jesucristo, son todos aquellos que tenían el espíritu de anticristo, que eran aquellos judíos que perseguían a la iglesia, que no creían en la obra de Dios por medio de Jesucristo, de la salvación, por medio de la fe. Ellos creían que era por la ley que se salvaba, mas Dios nos manda el mejor regalo que se le puede dar a un hijo, que es la gracia de la salvación por medio de Jesucristo. Y los judíos perseguían a los profetas del Antiguo Testamento, persiguieron a Cristo, persiguieron a la iglesia primitiva también. Los judíos, él lo dice aquí. Él lo dice. También nos dice en Romanos capítulo 2, en Romanos capítulo 2 nos dice algo muy importante, que cuáles son los verdaderos judíos y hijos de Dios. Dice, versículo 28 y 29 del capítulo 2 de Romanos, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que hace exteriormente en la carne, sino el que es judío, el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en letras, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Dios trabaja por nosotros, dentro de nosotros, no es de afuera para adentro, sino de dentro para afuera. Así es que Dios se manifiesta en nosotros, porque el espíritu de nosotros no es exterior, sino es interior. Entonces, todo lo que se opone a la obra de Jesucristo, todo lo que se opone a tal obra, tiene el espíritu del anticristo, mis hermanos. Y ese espíritu sigue vivo en este tiempo. Desde aquellos tiempos hasta ahora sigue vivo.
Vamos ahora al versículo 10. Dice el versículo 10, no tengas miedo de lo que está a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permanecen fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. ¿Qué dice Jesucristo del miedo? No tengáis miedo. Nunca debemos de tener miedo porque el miedo traiciona. El miedo nos hace alejarnos del camino, de la luz. Nos hace alejar de la... nos hace alejar de esta palabra, del cuidado de Dios. No estamos bajo su manto, bajo su amor. Entonces, el miedo no puede abarcar nuestro corazón. Y habla mucho del miedo. En Deuteronomio 31:6 habla que no tenemos que tener miedo. Isaías 41, versículos 10 y 11 habla también de no tener miedo. Jeremías capítulo 1, 19 dice, no tengáis miedo, aunque te hagan la guerra, no tengáis miedo porque yo estoy contigo. Mateo 28:20 nos dice, Mateo 28:20 nos dice, no tengáis miedo. Eso es Jesucristo ya cuando resucita, cuando se va, ya se separa de ellos, que va a ascender a los cielos. No tengáis miedo, porque yo estaré con ustedes, aún al fin del mundo estaré con ustedes, dice Jesucristo. Cuando dice sufrirá por 10 días, es algo simbólico. No que van a sufrir 10 días. Sabemos que la iglesia primitiva sufrió casi 300, 400 años por el imperio romano. Cuando habla de los 10 días, se está refiriendo a los 10 imperios que más maltrataron a la iglesia cristiana de los primeros siglos. ¿Cuáles fueron estos emperadores? Los 10 emperadores que maltrataron a la iglesia del primer siglo, segundo y tercero. Nerón, sabemos que Nerón fue un cruel. Domiciano, quien echó en aceite caliente a Juan y fue que lo desterró a la isla de Pasmo. Trajano creo que fue que, si no me equivoco, Trajano, Aurelio creo que fue que le dio muerte a Policarpo. Aurelio, Severo, Máximo, Decio, Valeriano, Aurelio y Diocleciano, que fue en el 312. Ese fue un exterminador. Diocleciano lo pueden buscar en la historia de los emperadores romanos. Si Nerón fue malo, este fue un sanguinario. Por eso llama a los 10 días, a los 10 imperios que conquistaron en los tiempos de la iglesia cristiana, mis hermanos. En Santiago nos dice, sobre la corona de la vida, nos dice Santiago capítulo 1, versículo 12, nos dice, bienaventurado el varón que soporta las tentaciones, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y la iglesia de Esmirna amaba a Dios sobre toda su fuerza, porque nunca dudó del amor de Dios. Se mantuvo fiel, señores. Acuérdese que la iglesia de Esmirna tuvo su auge al final del siglo I, 92-95, y vivió en martirio 220 años. 220 años duró esa iglesia en martirio, mis hermanos, firme. 220 años firme, sin dudar. Esa iglesia se ganó la corona de Dios. Así que nosotros también tenemos ese mensaje de cogerlo también para nosotros como mensaje individual, como templo de Dios que somos. Porque aquí vive, en nuestro interior vive el Espíritu Santo. Y eso tenemos nosotros que tener ese ejemplo en nuestro corazón de la iglesia del primer siglo, principalmente la de Esmirna y Filadelfia,
que Dios le da un visto bueno, Jesucristo le da un visto bueno a estas dos iglesias, que no le encuentra defecto, porque es que sufrieron de manera como Jesucristo sufrió también en el mundo. Vemos en Hechos también, en Hechos 13, en Hechos capítulo 13, 44 y 45, cómo los judíos persiguieron a la iglesia, a todas partes que iban, a Lidia, a Antioquía, a Corintios, a Lidia, a Éfeso, a Pérgamo. Los judíos de aquellas regiones perseguían siempre a la iglesia. Por eso no eran judíos de corazón, eran judíos que todavía vivían con la circuncisión de la carne y no con la del corazón, y eran guiados por ese espíritu de anticristo que está abarcando muchos corazones en estos tiempos. Vamos al versículo 11 y último. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que él dice a las iglesias. La iglesia debe ser dirigida siempre por el Espíritu Santo. La iglesia debe ser dirigida por el Espíritu Santo, así como esta iglesia de Esmirna, ese ejemplo, siempre se mantuvo en el Espíritu Santo. Tuvo un obispo verdaderamente fiel a Cristo. Se daba guiar por Cristo en todo momento. Policarpo fue discípulo de Juan y tuvo ese primer fundamento de Cristo que nos dejó, que es el fundamento que se ha perdido en estos tiempos la iglesia. ¿Por qué? Porque el mundo viene a la iglesia ahora. No la iglesia va al mundo. Como en Hechos capítulo 5 vemos como la iglesia iba al mundo. Ahora es al revés. Es la trampa que Satanás ha metido en estos tiempos, de que la iglesia viene, del que el mundo viene a la iglesia. Ya Satanás no persigue a la iglesia como los primeros siglos de la iglesia. No lo sigue. ¿Por qué? Porque cada vez que más mataban cristianos, más se reproducían. Ahora, ¿qué ha hecho él? Lo contrario. Ha metido el mundo a la iglesia. Y por eso la iglesia tiene tanta apostasía en este tiempo. Cosa que ya Jesucristo lo había dicho ya. En Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas 21, él dijo que la iglesia se iba a llenar de apostasía. Segundo capítulo, segunda de Tesalónica, capítulo 2 también habla de la apostasía de la iglesia también, mis hermanos. Y eso es lo que debemos evitar, la apostasía de la iglesia. ¿Por qué? Porque debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, no por el mundo. No por el mundo. El mundo no murió por la iglesia. Jesucristo murió por la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Y por él, por su espíritu, debemos de ser guiados, mis hermanos. Vamos cuando él dice también ahora, los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. En Marcos 13:13 él dice que todos los que perseveran en él, todos los que perseveran en las tribulaciones que tenemos día a día, en las persecuciones que hay sobre nosotros, la iglesia de Cristo, porque la hay, esos se salvarán. Cuando vamos a Apocalipsis, también Apocalipsis capítulo 21, Apocalipsis capítulo 21 nos dice, versículos 7 y 8. Apocalipsis capítulo 21, versículos 7 y 8 nos dice, los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la muerte segunda. Esta es la muerte segunda. ¿Y cuáles son los que no vencen? Los incrédulos, los que viven por su carne, los que mienten, él lo dice claramente. Pero los que vencemos firmemente y los que mantenemos firmes, no veremos la muerte segunda. Sino que si estamos vivos en su manifestación, seremos arrebatados por él. Y los que murimos en él, en su manifestación, que es el arrebatamiento, seremos resucitados con él. Primera de Corintios, capítulo 15, del 51 al 53. Primera de Tesalónica, capítulo 4, 15 al 18.
podremos ver que seremos arrebatados con Él. Hermanos, espero que este capítulo de hoy sea de gran ayuda espiritual. Espero que esta palabra florezca en su corazón, en todo su interior, y que el Espíritu Santo guíe a cada quien que escuche este capítulo y la palabra de Dios, que es la verdadera palabra, el verdadero alimento que nos sostiene día tras día. Dios los bendiga a todos. En el nombre de Jesucristo, mucha paz para ustedes. La misericordia y el amor de Dios se derrame sobre cada uno de ustedes. Y como le dije y le repito, cuiden a sus hijos de la mano del maligno. Dios los bendiga. Amén.